Y si os dijera que uno de los mejores manuales para depurar los fallos de la mente humana se escribió hace más de 400 años. Pues sí, se llama Novum Organum, o El Nuevo Instrumento. Y su autor, Francis Bacon, fue, podríamos decir, el primer ingeniero de software de nuestra mente. Se embarcó en una tarea que era monumental: entender por qué nuestro cerebro se equivoca tanto y tan a menudo. Para entender la genialidad de Bacon, hay que hacerse esta pregunta. En serio, pensadlo. Durante más de 1000 años, el conocimiento sobre el mundo natural apenas avanzó. Y no era por falta de gente inteligente, para nada. Era porque las herramientas que usaban para pensar sencillamente no funcionaban. Estaban rotas. Bacon no solo se dio cuenta, es que se obsesionó con encontrar el porqué. Venga, vamos a desgranarlo. Primero, veremos exactamente por qué la ciencia estaba en punto muerto. Después, nos meteremos con el brillante diagnóstico de Bacon, los 4 fallos, los 4 glitches fundamentales de nuestra mente. Luego veremos su solución, un método totalmente revolucionario. Y terminaremos viendo por qué estas ideas de hace 4 siglos son hoy más importantes que nunca. A ver, hay que ponerse en situación. En la época de Bacon, el conocimiento no se basaba en experimentar, sino en lo que habían dicho los grandes pensadores de la antigüedad, como Aristóteles. El método que se usaba era la lógica deductiva, un sistema que, oye, era perfecto para organizar lo que ya se sabía, y sobre todo para ganar debates, pero para descubrir algo nuevo, algo de verdad sobre la naturaleza, era completamente inútil. Y aquí es donde Bacon da en el clavo. Se dio cuenta de que las herramientas de los intelectuales de su tiempo no es que no ayudaran, es que empeoraban las cosas. Eran como máquinas de reforzar prejuicios, de construir argumentos súper elegantes, pero sobre cimientos falsos. Estaban literalmente atrapados en un bucle de errores. Esta es probablemente la idea más rompedora de Bacon. El problema no era la falta de inteligencia, no. El problema era el propio instrumento, nuestra mente. Es que no es una ventana transparente que nos muestra la realidad tal cual es, que va. Es más bien como un espejo deformado, uno de esos de feria, que proyecta sus propias imperfecciones, sus emociones y sus manías sobre todo lo que mira, y claro, así corrompe la verdad. Pero Bacon no se quedó ahí, en la crítica general. No. Hizo algo que nadie había hecho antes. Se puso a catalogar, de forma sistemática, los fallos que vienen de fábrica en el software de nuestro cerebro. Identificó 4 bugs, 4 errores predecibles que, ojo, nos afectan a todos. Y a estos 4 fallos recurrentes del pensamiento los llamó de una forma muy poética: los ídolos de la mente. Pero cuidado, no ídolos en el sentido de algo que hay que adorar, sino todo lo contrario. Se refería a ellos como fantasmas, como espejismos que nos persiguen y nos impiden ver las cosas con claridad. Fijaos en esta tabla, que lo resume de maravilla. Primero, los ídolos de la tribu. Son los fallos que nos vienen de serie por ser humanos. Después, los de la caverna, que son nuestras distorsiones personales, las que dependen de nuestra vida, de nuestras experiencias. Luego están los ídolos del foro, que surgen de las trampas y confusiones del propio lenguaje que usamos para comunicarnos. Y por último, los ídolos del teatro, esas grandes ideas, esas ideologías que aceptamos como si fueran verdades reveladas sin cuestionarlas. Vale, ya tenemos el diagnóstico de la enfermedad. ¿Y el tratamiento? Pues Bacon también lo tenía. Su lógica era aplastante. Si la mente por sí sola es un instrumento defectuoso, lo que necesitamos es un nuevo instrumento, un método que nos obligue a pensar en contra de nuestras propias inclinaciones naturales. Y el contraste entre lo antiguo y lo nuevo es que es brutal. Al método antiguo lo llamó anticipación de la mente, que es básicamente nuestra tendencia natural, ver 2 cosas y saltar a una conclusión general. Su nuevo método, la interpretación de la naturaleza, es todo lo contrario, un proceso lento, paciente, que va de abajo a arriba, de muchísimas observaciones particulares a una ley general, y nunca al revés. Este proceso, esta escalera del intelecto, es ni más ni menos que la base del método científico. Es como construir un edificio. Cada peldaño, cada piso, tiene que estar súper bien asentado en la evidencia del anterior antes de seguir subiendo. Es un sistema diseñado para ponerle freno a la impaciencia de nuestra mente y obligarla a seguir la disciplina de los hechos. Y esto, de verdad, supuso un cambio total en las reglas del juego. El conocimiento ya no era un pasatiempo para ver quién era más listo en un debate. No. El objetivo se volvió práctico, poderoso. Entender cómo funciona el mundo de verdad para poder mejorar la vida de la gente. Como dijo el propio Bacon, a la naturaleza no se la vence sino obedeciéndola. Y ahora llegamos a lo bueno. Vamos a ver cómo estas ideas, escritas hace 400 años, son quizás más relevantes hoy que en la propia época de Bacon. Sus ídolos no han desaparecido. ¿Qué va? Simplemente les hemos cambiado el nombre.
La conexión es directa y, la verdad, da un poco de miedo. El ídolo de la tribu es lo que hoy llamamos sesgo de confirmación. El ídolo de la caverna es nuestra burbuja de filtros de las redes sociales. El del foro son las fake news y el lenguaje manipulador que vemos cada día. Y el del teatro son esas ideologías polarizadas que se consumen sin el más mínimo cuestionamiento. Es que, fijaos en esta cita. Bacon describió a la perfección el mecanismo del sesgo de confirmación hace 400 años. Esa tendencia a buscar, interpretar y recordar solo la información que encaja con lo que ya creemos es, según él, un fallo de fábrica de la mente humana. Y lo clavó. Y el ídolo de la caverna es súper personal. Cada uno de nosotros vive en su propia cueva, ¿no? Una cueva formada por el entorno, las amistades, los medios que se consumen. Y esa cueva particular distorsiona la luz de la realidad, haciéndonos creer que nuestro pequeño rincón del mundo es el mundo entero. Y todo esto nos deja con una reflexión final. El método de Bacon, el escepticismo, la evidencia, el ir poco a poco desde los hechos, es el antídoto perfecto contra estos ídolos, que en la era digital son más fuertes que nunca. La gran pregunta es si, como individuos y como sociedad, tenemos la voluntad de hacer el trabajo lento y difícil que requiere interpretar el mundo, o si preferimos ceder al impulso fácil y rápido de anticiparnos y saltar a conclusiones. La herramienta está ahí desde hace siglos. Usarla, ese es el verdadero reto.